Vale, tema 4. Superficies extendidas. O lo que se suele llamar aletas. ¿El tema 4 dónde va? ¿Patanita? Hasta aletas, sí. O sea, aletas... Aletas de sección recta. ¿Vale? Bueno, si nosotros recordamos la ecuación de Newton, nos decía que la potencia calorífica que podemos transferir por convección dependía del área que está transmitiendo, ¿vale? El área de contacto entre el sólido y el fluido en movimiento, el coeficiente de película o de convección y la diferencia de temperaturas entre la superficie sólida y el ambiente. ¿Vale? Eso lo hemos visto ya un montón de veces. En el tema anterior vimos cómo intentábamos restringir el paso de calor, ¿vale? Lo que buscábamos era aislar el ambiente, ¿vale? Las ventanas, las puertas, buscábamos materiales que tuvieran poca conducción, ¿vale? Poniéndolos en serie, en paralelo, ¿vale? Con una conductividad baja. Aquí lo que queremos es lo contrario, lo que queremos es evacuar el calor. Es decir, que la potencia sea alta, ¿vale? Que podamos transferir mucha potencia, por ejemplo, de un motor. ¿Vale? Los coches de Fórmula 1 ya habéis visto que tienen unas bocas muy grandes, ¿no? Para que entre el aire, ¿vale? Y evacúe el calor, ¿vale? Es para refrigerar. Pues aquí lo mismo. ¿Qué podemos hacer para que este valor sea alto? Pues la fórmula nos da una serie de pistas, ¿no? La temperatura ambiente es la temperatura ambiente, ¿vale? Pues para que transmitamos mayor calor, o bien hacemos descender la temperatura ambiente, ¿vale? Para que esta diferencia sea mayor, pero para eso necesitamos consumir energía, ¿vale? Necesitamos un aparato que enfríe el ambiente. Bueno, pues no es la solución más económica. La otra opción es modificar el coeficiente de convección, y eso lo hacemos moviendo el fluido que está en movimiento, ¿vale? Eso ya lo veremos en temas posteriores, cómo se calcula el coeficiente de convección, pero si tenemos un fluido turbulento, ¿vale? Que va a mayor velocidad, el coeficiente de película es mayor. Pero para hacerlo turbulento, pues lo mismo, necesitamos un consumo de energía adicional, pues tampoco nos mola, ¿no? Pues la otra solución pues es la otra letra, aumentar el área, ¿vale? El área que está en contacto con el fluido. Y eso sí que lo podemos hacer. ¿Cómo? Poniendo aletas. Si aumentamos A, aumenta la potencia Q. Lo podemos conseguir instalando aletas. Es decir, si yo tengo una superficie A, aquí tengo una temperatura T y aquí T alfa, podemos pasar a esto.
temperatura sigue siendo T, la temperatura ambiente sigue siendo T alfa, pero ahora A' es mucho mayor que A. Por tanto, este valor es más grande, pues mayor capacidad tenemos para evacuar el calor. Lo que ocurre aquí, esto es muy positivo todo, es muy bonito, pero debemos de tener en cuenta un problema. Y es que introducir un área, ¿vale? Aumentar el área, introducir más material, también supone introducir una resistencia térmica. Y la resistencia térmica vimos que, por el propio nombre que lo dice, se opone al paso de calor. Entonces tendremos que evaluar con unos parámetros que se llaman eficiencia, efectividad, si merece la pena colocar o no aletas. Entonces, al introducir las aletas, también aumentamos la resistencia térmica. Por lo que tendremos que evaluar si merece la pena o no la instalación de las aletas. Con unos parámetros, ahora los veremos, que se llaman efectividad y eficiencia. ¿Efectividad? Sí. Y eficiencia. A ver, efectividad y eficiencia, ¿seguro? Luis, ¿seguro? Eficiencia y efectividad, seguro. ¿Más problemas al introducir las aletas? Pues como introducimos tantas y claro, están tan pegaditas, pues esto se ensucia. Eso lo podéis ver, pues bueno, en un ejemplo de aletas. Pues aquí lo podéis ver. ¿Vale? Estos son aletas. Aquí, claro, estas placas tan finas lo que hace es aumentar el área que está transmitiendo el calor al aire por convección. Todo esto, si hubiéramos puesto aquí una placa solamente, pues bueno, tendríamos un área. Al tener tantos recovecos, pues el área aumenta. Todo esto está transmitiendo calor, toda ese área. ¿Vale? Por tanto, el calor es mayor. Además, ¿qué pasa? Pues que el análisis matemático no es sencillo, ahora lo veréis. La temperatura en la aleta no es la misma en la base que en el extremo, varía. No la podemos considerar constante y eso, pues bueno, complica matemáticamente el cálculo de la Q. Ahora lo veremos. Bueno, pues vamos a meternos en el lío. Vamos a ver las aletas de sección constante. No vamos a meternos a deducir ecuaciones porque me niego. Sí que vamos a repasar los parámetros que vamos a utilizar, que son unos cuantos y nos pueden llegar a marear. Vamos a ver las aletas de sección constante, que es lo que os entra al parcial. Las de sección variable, cuando ya pase el parcial, pues ya seguiremos. Aletas de
de sección constante. Pueden ser básicamente de dos tipos, pues los voy a dibujar, rectangulares y de aguja. ¿Vale? Aleta rectangular y aleta de aguja. Y de aguja. El análisis matemático es el mismo. Nosotros vamos a verlo para la aleta rectangular y para la aleta anular el resultado es el mismo. Pues dibujo la aleta rectangular más grande y sobre ella acotamos todos los parámetros que vamos a utilizar. En el lado de la izquierda tenemos la base, ¿vale? El área, ¿vale? Donde va pegada la aleta, y en el lado de la derecha lo llamaremos extremo. Extremo de la aleta. La temperatura de la base, de la superficie de la base es T0. La temperatura del ambiente, pues es T alfa, con un coeficiente de película H alfa, como siempre. Esta longitud es L. El ancho de la aleta es H. L. El espesor de la aleta es E. El calor se transmite en el eje longitudinal, que vamos a llamar X. El área transversal, y esto es muy importante, que la podemos confundir con el área que está transmitiendo calor. El área transversal de la aleta ese es el área transversal. A ver, el sentido del calor. Q punto. A sub T. Área transversal. El perímetro del área transversal es H más E más H más E, 2E más 2H, 2E más H. Y ahora es muy importante que entendamos cómo se transmite el calor.
¿vale? No vamos a deducir las fórmulas matemáticas, pero es más importante que esa deducción, es más importante entender cómo trabaja la aleta. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí un calor Q punto, ¿vale? Y ese calor lo queremos expulsar, ¿vale? Al ambiente. Bueno, pues donde no hay aleta, pues expulsará por convección. Ahora, ¿cómo lo hace la aleta? Pues a través de esta sección, de la sección transversal, el calor se mete dentro de la aleta y ese calor va transmitiéndose por conducción a lo largo del eje X. Lo que pasa es que a medida que se va desplazando hacia la derecha ese calor, parte de él lo vamos expulsando por la cara de arriba, la cara de abajo y las caras laterales. Ese área, ¿vale?, que donde se sale parte del calor por convección, se llama AS. Área que está transmitiendo el calor por convección. Lo habitual, bueno, se puede considerar una simplificación y es que cuando Q punto llega aquí, pues ya no hay calor. Porque cuando llega aquí, solamente se puede transmitir al ambiente a través de esta sección. Y esta sección es muy pequeña en comparación con toda esta. Por tanto, aquí apenas llega calor. ¿Vale? Ahora veremos los tres casos. ¿Vale? El caso 1, donde hacemos el número exacto. El caso 2, donde consideramos que el calor que llega aquí es 0. Y el caso 3, donde consideramos que la temperatura aquí es esta y se simplifica más aún. ¿Vale? Pero ya no es tan próximo. El caso 2 es el que más vamos a utilizar. Está claro, ¿no? Cómo se transmite el calor, ¿no? ¿Vale? El calor que tenemos aquí se desplaza hacia la derecha, transmitiéndose dentro de la aleta por conducción a través de AT, pero a medida que viaja hacia la derecha va perdiéndose, se va haciendo cada vez menor, porque se está transmitiendo también por convección a través de esa superficie, de AS. AS obviamente pues dependerá de X, ¿vale? Pero cuando lleguemos aquí, AS será pues H por L, por H por L, más H por L, la cara de abajo, y luego esta cara y esa cara. Sí, claro. Sí. Entonces el centro siempre está caliente, donde tarda menos en calentarse, aquí no tarda más, porque llega más tarde. Claro, claro. Se ha perdido por el circuito, ¿no? Claro, se va perdiendo calor. A medida que nos desplazamos, aquí ya no llega calor. ¿Por qué? Pues porque este área es muy pequeña. Entonces esto, aquí seguramente, esto estará más frío que esto. Sí, eso se puede tocar, siempre me da Pues, tocar las finitas. es por eso. Tocaba la parte del final porque era la que podías poner la mano. Claro, claro, podías empujarlo ahí. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, ¿vale?, el mecanismo de expulsión de calor de la aleta, vamos a ver cómo evoluciona la temperatura a lo largo de la longitud de la aleta y la potencia. Pues vamos a ver tres casos. El primer caso, lo tenemos aquí, caso 1, ¿vale?, cómo evoluciona la temperatura y la potencia a lo largo de X. El caso 1 va a ser el caso más preciso, más exacto, pero claro, las ecuaciones matemáticas pues van a ser un poquito más complicadas, más complejas. Pues en el caso 1 consideramos que la temperatura en la base, T0, es conocida. Bueno, antes de ver los casos, partimos de la ecuación de variación de temperatura. Si la dedujéramos, pues partiríamos de la ecuación general, simplificaríamos
integraríamos dos veces, acordaos como siempre, y nos saldrían dos constantes de integración. Bueno, pues la ecuación general sería esta. Tecta x es c1 por e elevado a mx más c2 por e elevado a menos mx. Es una ecuación bastante horrible. Eso de que tengamos e elevado a x es bastante feo. Primero, ¿qué es tecta? Tecta, utilizamos esa tecta en vez de la temperatura porque es más cómodo para los cálculos. Tecta es, se le llama temperatura corregida. Temperatura corregida. Es una chorrada, ¿vale? Tecta x es la temperatura en un punto a lo largo de la longitud de la aleta, es decir, Tx menos la temperatura ambiente, menos T alfa. Y m, esa m es el exponente, o m cuadrado, vamos a hacerlo así mejor, es h alfa por p, perímetro, partido por conductividad de la aleta y por el área transversal. Vale, se supone que todo eso son parámetros conocidos. Entonces, en función de las condiciones de contorno que apliquemos para calcular C1 y C2, tendremos tres casos. El caso más preciso al menos preciso. Caso 1 es el caso más preciso, donde aplicaremos condición de primera especie, porque T0, temperatura de la base, es conocida, T0 es conocida, y luego aplicaremos una de tercera especie, me parece, ¿no? Sí. El flujo de calor que llega por conducción al extremo de la aleta se disipa por convección al entorno, lo que estábamos comentando. El calor Q, que finalmente llega aquí, al extremo de la aleta, se expulsa al ambiente por convección, no tiene otro remedio. ¿Vale? Esto es primera especie. Y luego el flujo o el calor que llega a X igual a L por conducción, obviamente dentro de las aletas hay conducción, se disipa al ambiente por convección. ¿Vale? Tercera especie. No nos vamos a meter ahí a deducir, a calcular C1 y C2. Os escribo yo el resultado. La temperatura es temperatura corregida en la base, y ahora cociente del coseno hiperbólico de m por L menos X más H alfa partido por MK por seno hiperbólico de M por L menos X dividido por coseno hiperbólico de ML más H alfa partido de MK por el seno hiperbólico de ML. ¿Vale? Esa es la evolución de temperatura corregida a lo largo de X. Como veis, una expresión muy bonita. ¿Y el coseno hiperbólico cómo se mira la calculadora? ¿Tienes la calculadora ahí? ¿Que es como esta? Bueno, tengo dos. Una sí que es como esta.
¿Vale? En esta es muy fácil. Tienes aquí una tecla que se llama IP y ahí ya te salen todas las opciones: seno, coseno, tangente, seno inverso, coseno inverso y tangente inversa hiperbólica. ¿Vale? Pones lo que quieras y ya te sale la función. Y la potencia, ¿vale? Efectivamente, si nosotros representamos gráficamente la temperatura, a lo largo de la aleta disminuye. Es lo que decíamos. Aquí es la más alta y va disminuyendo la temperatura hasta aquí, que tenemos la temperatura más bajita. ¿Vale? Es lo que tú decías. La potencia de la aleta, la potencia total, real, ¿vale? No lo pone aquí, pero vamos a ponerlo porque luego se pone, es temperatura corregida en la base por K por M por el área transversal por el seno hiperbólico de ml más H alfa partido de mk por el coseno hiperbólico de ml dividido por el coseno hiperbólico de ml más H alfa partido de mk por el seno hiperbólico de ml. Entonces, caso 1, muy preciso, ¿vale? Pero la ecuación pues es un poco pesada. Sí. Caso 2. Aplicaremos la misma condición de primera especie, T0 conocida, y la que cambia es la segunda condición. Ahora vamos a considerar que el calor que llega al extremo es nulo. Q punto que llega a X igual a L por conducción es tan pequeñito, ¿vale? Porque se ha ido perdiendo por convección a lo largo, en toda la superficie de la aleta, pues consideramos que es cero, es nulo. Y esta es una condición de segunda especie. Pues volvemos a ver las ecuaciones y aquí pues se simplifican un poco. A ver, un momentín que se han acabado las pilas. Y yo aquí hablando.
Bueno, hemos tenido un rato de cine mudo. Entonces, caso 2, la temperatura. La expresión es más fácil. Tecta 0 por el coseno hiperbólico de m por L menos X dividido por el coseno hiperbólico de ml. Y la potencia, me falta un puntito, real transmitida por la aleta es la siguiente. Tecta 0 por la transversal, por K, por M, por la tangente hiperbólica de M, cuidado aquí, por LC. ¿Por qué pongo LC y no pongo L? Pues para aproximarlo un poquito más. Fácilmente podemos corregir esa simplificación, ¿vale? La simplificación de considerar que el calor que llega al extremo es nulo. ¿Cómo? Alargando un poquito más la longitud. Esa LC es longitud corregida. Es L más el área transversal partido por el perímetro. ¿Vale? Este cociente es muy pequeñito, pero alargamos un poco la longitud y sí que corregimos un poquito esta simplificación, ¿vale? Y nos sale muy exacto. Esto de aquí se llama longitud corregida. Entonces las expresiones son bastante más sencillas. De hecho, el caso 2, mientras no nos diga lo contrario, es el que vamos a utilizar para resolver los problemas, porque nos da las expresiones más sencillas y los resultados más exactos. El caso 3, pues bueno, más o menos las expresiones son como el caso 2, pero se nos va a mover un poquito. Vale, pues vamos a ver el caso 3 rápidamente y ya nos metemos en los parámetros de eficiencia y de efectividad. Caso 3, vamos a hacerlo aquí abajo. Consideramos otra vez que T0 es conocida. Y ahora consideramos que la temperatura en el extremo de la aleta es la temperatura ambiente. Es decir, también aplicamos una condición de primera especie. La temperatura es conocida y T, cuando la X vale L, es T alfa. Por lo tanto, aplicamos dos veces condiciones de primera especie. ¿Vale? Esto es mucho suponer y tampoco las ecuaciones tampoco se simplifican tanto, lo veremos. Bueno, sí que se simplifica bastante. ¿Vale? La temperatura corregida es Tecta 0 por E elevado
a menos mx, y la potencia real de la aleta es tecta 0 por k por m por la sección transversal. Voy borrando cosas. Esto lo borro todo. Y esto también. Y sigo. El caso 3 puede tener un caso concreto, y es que conozcamos, por alguna razón, la temperatura en el extremo de la aleta, ¿vale? No que le igualemos a la temperatura ambiente, sino que conozcamos la temperatura en el extremo. Entonces, también podemos tener en el caso 3 T0 y T cuando la X vale L conocidas. ¿Vale? No T alfa, sino que sepamos el valor. Y en ese caso, la temperatura es tecta L por seno hiperbólico de mx más tecta 0 por el seno hiperbólico de m por L menos x dividido por el seno hiperbólico de ml. Y la potencia de la aleta en esas condiciones real es tecta 0 por k por m por at por el coseno hiperbólico de ml menos tecta L partido tecta 0 dividido entre seno hiperbólico de ml. ¿Vale? Y tenéis todas las fórmulas para los tres casos. Ya os digo, el caso 2 es el más preciso. Lo vamos a utilizar siempre que podamos. El caso 1, siempre que podamos, lo evitaremos. Y si tenemos la temperatura del extremo de la aleta, pues utilizaremos el caso 3. Es el menos preciso, pero bueno, si tenemos la información. ¿Vale? Esos son los tres casos. Podemos calcular la evolución de la temperatura, ¿vale? La expresión nos da la evolución de la temperatura a lo largo de la longitud, y la potencia real que transfiere, que disipa la aleta. Pero, ¿es necesario poner aletas o no? ¿Vale? Eso es lo que tenemos que preguntarnos también. Y nos va mucho el cálculo si consideramos dentro de la aleta temperatura constante, ¿vale? Y no que la temperatura varía según X, pues eso lo mide la eficiencia y la efectividad. Esto pasamos, nada, ya lo veremos esto, nada,
¿vale? Eficiencia nos dice la diferencia de potencia si consideramos que la temperatura en la aleta varía según X frente a considerar temperatura constante en la aleta e igual a la de la base, es decir, T0. Se dividen las dos. Eficiencia es el rendimiento de la aleta, es el cociente entre la potencia real de la aleta, la que calculamos según el caso que hayamos calculado, dividido por la potencia de la aleta ideal, considerando temperatura constante. Esa potencia ideal pues es muy fácil de calcular si la temperatura es constante con la ecuación de Newton. Será AS, ¿vale? Toda el área de la aleta, ¿vale? Las cuatro caras, por el coeficiente de película, por T0, temperatura de la base, menos T alfa. Ya está. Eso es lo que ponemos aquí en el denominador, ¿vale? La real, pues la que calculemos según el caso en cuestión. Eso es la eficiencia. Bueno, pues esa eficiencia se puede calcular con dos formulillas, ¿vale? Una aproximación que es bastante fiel. También la podemos calcular con fórmulas aproximadas. Para una aleta recta, rectangular, el rendimiento es aproximadamente, copio fórmula, tangente hiperbólico de m por longitud corregida partido por m longitud corregida. Vale, ya tenemos claro cómo se calcula la m, lo tenemos, bueno, está allí, y cómo se calcula la longitud corregida. Vale, y sale un número bastante próximo. Y para la aleta en aguja, aproximadamente, bueno, la fórmula es la misma, tangente hiperbólica de, bueno, es que es lo mismo, es la misma fórmula. M, lo que pasa es que en vez de B la llama L, en vez de L la llama B a la longitud, pero es lo mismo, M por B corregida, vale, esto es B. Y la
longitud corregida se calcula exactamente igual. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, si lo hago, si nosotros ponemos el área transversal partido por el perímetro, sale diámetro partido por 4. Diámetro es esto. Y si calculo la m, ¿vale? Si sustituyo el perímetro y el área transversal, me sale la raíz cuadrada de 4 por h alfa partido por k y por el diámetro. Bueno, son las mismas fórmulas, ¿no? Yo ni me las aprendería ni las apuntaría. Y por último, la efectividad. Si la eficiencia nos decía la diferencia de potencia, si consideramos que la temperatura varía a lo largo de X frente a si la consideramos constante, la efectividad nos mide si merece la pena poner una aleta o no. Mide la potencia con la aleta y mide la potencia sin la aleta y las divide. Nos dice si es efectivo instalar una aleta. La efectividad se utiliza el parámetro epsilon, pues divide la potencia de la aleta real, ¿vale? La que calculamos con nuestros casos, caso 1, caso 2 o caso 3, frente a la potencia transmitida si no hubiera aleta. Es decir, si quitamos aleta, ¿qué me queda? Pues me queda solamente la base sin aleta. La potencia transmitida por el hueco que deja el área del hueco que deja la aleta. Esa potencia es el área transversal por el coeficiente de película por T0 menos T alfa. Entonces, fijaos, que la potencia, lo voy a hacer en rojo, que esto ya es jugar un poquito con los números. La potencia real de la aleta es el rendimiento de la aleta por la potencia ideal. Si ahora eso lo sustituyo aquí y la potencia de la base también lo sustituyo, tendríamos lo siguiente. Rendimiento de la aleta por la potencia de la aleta ideal, la tenemos aquí, AS por H alfa por T0 menos T alfa, dividido por la potencia de la base, área transversal, por H alfa por T0 menos T alfa. Esto se va y me queda AS partido por AT por el rendimiento de la aleta. Es decir, que con el rendimiento y las áreas puedo calcular la efectividad. ¿Ves? Están muy relacionados. Obviamente pondremos aletas si epsilon es mayor que 1. Si no, no. ¿Vale? Si no, ¿qué sentido tiene? Si transmito, si transfiero, si disipo menos potencia con la aleta que sin la aleta, pues no tiene sentido poner aletas.
¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la teoría. Ahora vamos con los problemas. Borro.